Hola calabrujitos, yo soy Pao. Yo soy Len. Pónganse cómodos. Vayan por su brebaje favorito. Y déjense envolver por un nuevo episodio de Magia, Brujas y Café. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es Isa. Bienvenida, Hola. Isa. ¿Cómo estás, Isa? Muchas gracias, bien. Muchas aquí. gracias por estar aquí con nosotras. No, gracias por invitarme, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la Ciudad de México? Muy bien, ha estado lloviendo y he estado encerrada en mi Airbnb. Apenas hoy pude salir porque hubo un poco de sol y ya fui al Zócalo a ver a la Coyoshauqui y a la Coatlicue juntas. Que estábamos diciendo la aberración. Sí, Dios mío. Sí, por eso está lloviendo tan fuerte. Ahora Pero no entienden. Todo. Sí, no, nunca le hacen caso a las paganas, por eso nos quemaban, ¿no? Sí. Oh. Nos echan la culpa cuando ellos son los de la culpa. Sí, ellos hacen el desdés. ¿Tú puedes decir desmadre? Sí, ¿Puedo decir desmadre? dilo. Ah, ok. Ellos arman su Espérate. ¿Y tú, Len, cómo estás? Ay, igual, sufriendo los desastres de aquí, de la lluvia. Sí, Lo bueno es que soy bruja y no me peino. Que si no. Porque si no, estaríamos en un problema. Sí. Ay, esta cosa no quiere, pero aquí tenemos una sección. Vamos a empezar con las noticias brujeriles. Ah, muy bien. Que dejen la Esta noche regreso. en Noti Brujil. Noti Brujil. Intro de noticiero de la noche. Con sus conductoras favoritas, Pao, Len y ahora Isa. Pasándole. Ajá. Esta noche. Aquí dice que tenemos problemas para cargar, pero no importa. Wow, Porque qué fuerte. me sé mi noticia. Pues resulta y resalta que en la comunidad yaqui, en una de estas, de estos pueblitos de por allá, hay un IMSS Bienestar, como en muchos lugares de aquí de la Ciudad de México, y no te vayas a poner, ya te vas a poner enojada. No, ya me voy a poner enojada. Ya Todavía vas no a poner terminamos la enojada. noticia y Isa ya. No. Y entonces resulta que ese va a ser va a abrir un consultorio ahí en el IMSS Bienestar, donde va a ser el primer consultorio de medicina tradicional yaqui. Órale, qué padre, güey. Qué padre. Con una señora que le dicen Doña Panchita, que tenía su consultorio en su casa y que ayudaba a todos con hierbas, con plantitas, con tecitos, con preparados, con todo esto que es medicina tradicional. Y entonces el gobierno decidió pues que su consultorio ahora esté en el IMSS para que las personas que vayan tengan una, se supone que una atención como si quieren tradicional o si quieren más especializada, ¿no? Sí, o sea, en parte qué padre, ¿no? Que se le está devolviendo su lugar, ¿no? A la medicina original. Pero por otro lado, el que la institucionalicen es como... Sí, ¿no? Eso está medio raro. O sea, a mí lo que me gustó es que pues como que están diciendo, ok, existe y la están validando y entonces como que, ok, perfecto, tiene su lugar. Pero pues no sé si en un IMSS Bienestar sería lo mejor para tener tipo de consultas. Claro, sí, lo ideal sería, o sea, es que sí está bien porque tiene que ser también al acceso. Luego personas que no siempre pueden pagar una consulta y así, que claro que mucho tiene que ver el hecho de que sea para muchas personas más accesible la medicina tradicional, pero, o sea, está bien, ¿no? Porque la salud es un derecho y todas las formas en las que uno quiere aliviarse deben ser accesibles para todos, pero por otro lado es como le quitas la independencia a ella. Luego qué tal hierbas, porque muchas hierbas a veces son venenos, ajá, ¿no? Entonces, pero es la dosis lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, luego uno dice que le diga, no, tal no puedes dar porque es venenosa y es como, o sea, sí pero... ¿qué tanto la van a dejar hacer? Que, ajá, le van a dar su libertad
pues como curandera que es, ¿no? Entonces, eso es un poco como cuestionable, pero por otro lado dices, bueno, qué chido que ya esté accesible a todas las personas como un derecho, que es lo que es, ¿no? Sí, qué bonito. Y Pau siempre dando buenas noticias. Y yo, ahí voy a arruinarlo. Pues resulta que un individuo por allá en Nueva Guinea se le ocurrió la grandiosa idea de meterse a una casa, yo creo que era casa de sus enemigos, obviamente, a armar un hoyo y enterrar varios artilugios, obviamente, con la intención de hacerles un embrujo para daño. Y entre los artilugios que enterró, pues metió ahí una ratita muerta, ¿no? No. Entonces, todo esto quedó grabado por las cámaras del lugar, de la casa, y obviamente la dueña, pues, puso el grito en el cielo, llegó a las autoridades necesarias y pertinentes y difundió el video. De hecho, ustedes lo pueden buscar por allí en las redes sociales, ahí lo pueden encontrar. Y pues ya cuando empezaron a desenterrar todas estas cosas, encontraron así de que además de todos los artilugios, los hechizos que venían con todo el embrujo. Entonces, pues está ahí fuerte por eso, porque ya quedó como la evidencia clara. Y aparte, ahí yo no sé cómo podría proceder también las autoridades. Obviamente sí por allanamiento de morada, yo creo, aunque lo hizo en los jardineras de afuera, las que dan hacia la calle. Entonces no se metió como tal al patio. Tenían los dueños unas jardineras y ahí dejó todo enterrado. Entonces no sé si pueda como proceder como tal como allanamiento de morada. ¿O qué otro tipo de cargo se le podría dar a la persona? ¿No? Podría ser por acoso, tal vez, ¿no? Y levantar tal vez una orden de restricción más allá de una denuncia como tal que proceda, si es que no procede el allanamiento. Digo, yo no soy abogada, ¿eh? Estoy hablando desde lo que me canta, lo que me sostiene, ¿no? Ahorita. Pero sí, ¿no? Dentro de la lógica, pues puede ser como una denuncia de acoso o algo así, porque no es como, le hiciste brujería, exacto, 10 años de cárcel, ¿no? Y no, ahí no fue donde habíamos también hablado sobre los que condenaron por brujería. Es que ahí seguido, igual que aquí, ¿no? O sea, también en México se dan muchísimos casos en los que de pronto no está claro de que sí, se hacen brujería al por mayor y entonces las autoridades ahí salen volando de cómo lo acusamos, ¿no? ¿De qué? Entonces lo mismo está pasando ahí en esa situación. O sea, aunque hay evidencia. Esas historias, ¿eh? Sí. Órale. Híjole. Están fuertes con eso. Sí. Y los de Nueva Guinea, imagínate vivir en México y perderte de esto, ¿no? Aquí están abundantes los amarres. Aquí están abundantes los amarres. Ay, sí, no debería. Porque la otra noticia que vimos fue de Nueva Guinea, que según yo fue Nueva Guinea, que una señora quería hacerle daño al presidente por medio de brujería. Ay. O sea, eso no es nuevo. No, exacto. Eso no es nuevo porque a un rey de Escocia, durante la cacería de brujas, que se le fascinó mucho el tema de la cacería de brujas, que era fan de Heinrich Kramer, que era el escritor del Malleus Maleficarum. Justo eso, ¿no? O sea, empezó a cazar brujas porque supuestamente que una tormenta impedía que llegara su futura esposa para que no sé qué. Entonces, lo toman como un complot, ¿no? Como que un grupo de mujeres brujas querían impedir, ¿no? Que la persona acceda al poder. Sí. Y es como... No tiene nada que ver que nadie lo quiera. No, lo que pasa es que esa persona se dice que él era homosexual, ¿no? Pero pues por ser de la realeza tenía que casarse. Exacto. ¿no? Entonces, sí. O sea, el problema era era la homofobia, amigos. Claro. Sí, exacto. Disfrazaban. El verdadero mal. Sí, disfrazaban ahí muy bien sus perversiones. Sí, claro. Entonces, pero sí. Incluso, o sea, tuvimos un debate acá, Pau y yo, por los escritores del Malleus Maleficarum. Por eso, ¿no? Por sus perversiones que traían ahí bien metidas y no podían... como esa frustración, ¿no? Por eso transformaban toda esa frustración en misoginia, ¿no? Sí, justo he estado yo leyendo un libro, ya que tocamos el tema. He estado yo leyendo un libro que se llama Brujería... Una historia en 13 juicios, de Marion Gibson. Y Marion Gibson, es muy fuerte lo que voy a decir,
o sea, hace la comparativa de que pues los inquisidores eran el equivalente a lo que hoy es la cultura incel. Ándale, claro. sí. Sí, porque era un tema más de misoginia, ¿no? O sea, y Sí. a él, o sea, les fascinaba como el comportamiento de las mujeres o sea, le fascinaba estudiar el comportamiento de las mujeres que se salían del molde, Ujú. ¿no? Entonces, era eso, pero era porque no podía acceder a ellas porque Kramer era un monje célibe, ¿no? Ajá. Supuestamente. Entonces, igual Jacobo, no sé qué. No me acuerdo. Ajá, Jacobo algo, no me acuerdo. Igual. Pero de hecho, pero el que más escribió, o sea, el que más le aportó al libro fue Heinrich Kramer, que es el que lideró varios juicios y así. Entonces, y justo escribió ese libro porque una noble de una zona de Austria, que no me acuerdo cómo, creo que era Innsbruck, esta mujer se le enfrentó, pero porque era una noble. Entonces él empezó a hacer preguntas sobre su sexualidad, ¿no? Y como estaba avergonzando a una mujer noble, lo pararon las autoridades que estaban llevando a cabo el juicio y le dijeron, eso no te concierne. O sea, que le dicen, llegaste virgen al matrimonio y es como, ¿por qué la quieres? Exacto. ¿Por qué estás cuestionando su honor si es una mujer honorable, no? Pues era parte de la nobleza, ¿no? O sea, entonces era así como, gracias a eso pudieron llamar a un abogado y defenderla tanto a ella como a las 9 mujeres que estaban con ella, ¿no? Entonces, y ya luego este señor hizo el Malleus Maleficarum, en donde pues ya había estudiado bien todas esas lagunas legales que él se había saltado en ese juicio para entonces enjuiciar mejor a las brujas. Que ya no hubiera escapatoria prácticamente. Exactamente, no hubiera escapatoria legal, Ajá. ¿no? Entonces sí era muy fuerte porque sí era un odio hacia las mujeres muy cañón como lo es la cultura incel, ¿no? Sí. Sí, entonces sí es muy fuerte. Sí, yo cuando lo leí dije, ¡ah! Sí, no! Yo también. La misma reacción. No hemos cambiado nada. Sí, o sea, que se sigue usando todavía en cuestiones legales, en cuestiones de derecho, en todo eso, o sea, como un parteaguas, como un indicador de varias cosas, o sea, como... no me gusta, no me agrada. Sí, está muy cañón, no, está muy fuerte. Entonces, pero sí, o sea, en la praxis social, ¿no? O sea, la persecución ahorita ya, o sea, la brujería era el pretexto, ¿no? Sí. Ahorita es Claro. por el simple hecho de que no puedo acceder a lo que yo creo que por derecho me corresponde, ¿no? Entonces está muy cañón, porque ya ni siquiera somos como unas representantes del peligro, ¿no? O sea, ya. Es el objeto como tal, ¿no? Sí. La total objetivización. Sí. Ay, como me estaba acordando de, también hace poco vi en las noticias de estos rituales, romaní, que son cuando las mujeres se van a casar y que las inspeccionan otras mujeres para saber si están llegando vírgenes y puras al matrimonio. Y así enfrente o sea, se meten quién sabe cuántas, como 20 mujeres con la novia a inspeccionarla para asegurarse de que sea virgen, y luego salen todos ahí a la calle a gritar, esta mujer y ha sido inspeccionada por tal, y sí es virgen y será una gran esposa. Y es como, ¿qué? O sea, ¿qué clase de humillación y de... Ay, claro. es eso? O sea... Ay, no. sí, de por sí, y por ejemplo, ir al ginecólogo es bastante humillante, ¿no? O sea, que se celebró muchísimo el nuevo invento que hicieron, un nuevo como tipo de espéculum por unas ingenieras que se dedicaron a estudiar, como se celebró muchísimo y es como muchos, así no, o sea, mucha gente como diciendo, ¿por qué hacen tanta laraca, no? Y es como... Es que no tienen idea, ¿no? Sí. Lo que se siente o sea, que te metan un speculum por ahí, o sea, y era muy incómodo, doloroso, y entonces el hecho de que se haya inventado un artefacto que sea respetuoso con los cuerpos, o sea, por la inspección de la salud, ¿no? No desde esa perspectiva morbosa. Entonces, imagínate, o sea, lo humillante que era para las morras de antes, ¿no? Sí. Que te estén inspeccionando y estén, o sea... Y luego cuando se casaban, ¿no? Que si sangraban, que si no sangraban. Ajá. Entonces estaba muy Y cañón, ¿no? se enseñaba la sábana que tenía sangre.
Sí. Ay, sí, qué horror. Sí, no, y el manto de la virtud, o el manto, ¿cómo se llama? O sea, literal, es la sábana que se ponían. Sale en Agua para Chocolate. Ajá, Bueno, que tiene en el un libro. hoyito, ¿no? Sí, Bueno, ajá, se bordado pone y la así. la sábana, Ajá. el hoyito, y solo, o sea, solo tiene el hoyito, ya es cero contacto con el cuerpo Con el- porque es ajá. para procrear, ¿no? Ajá. Y es como, oh, no, ¿por qué? No, qué horrible. Ay, qué horror. Pero Nos empezamos reprimían fuertes. demasiado. Sí. Empezamos muy fuertecito. Y pues da pie a mi primer pregunta, Isa. ¿Tú qué consideras, o sea, cómo consideras que va a ir el camino de la brujería a futuro? O sea, a partir de hoy hacia futuro, ya con toda esta historia que traemos atrás. Bueno, es que está complicado porque hay dos panoramas que yo estoy viendo que se están manifestando, ¿no? Uh-huh. O sea, es que no puedo evitar como notar ciertas cosas, que es lo que le decía a Pau, ¿no? O sea, hay veces en los que me tengo que montar en mi macho de estudia literatura, ¿no? Sí. Así, soy licenciada en tal cosa, Ajá. porque hay procesos históricos. Entonces, el tema de la brujería actualmente, pues es un tema que está siendo muy de moda por alguna razón. Afortunadamente, está habiendo como esta otra búsqueda, ¿no? Ya nos dimos cuenta que las otras religiones no están funcionando, ¿no? Nunca funcionaron de verdad. Pues no. Solo esclavizaron gente y sacaron dinero, ¿no? Sí. Entonces hay como un despertar muy fuerte en ese sentido y hay una búsqueda, pero esto también genera que la gente tome caminos, pues no tan chidos, ¿no? Entonces hay mucha apertura, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? Sobre ese tema, pero sí siento que de repente se puede caer como en el pensamiento mágico, ¿no? Sí, O claro. sea, una cosa es hacer magia y otra cosa es que tu mente esté regida por el pensamiento mágico. Entonces Ujú. siento que estamos ahorita en esta brecha en la que estamos aprendiendo a discernir. El problema es que sistemáticamente, sobre todo en Latinoamérica en general, ¿no? También en varias partes del mundo, pero principalmente aquí en Latinoamérica y parte de Estados Unidos, no sé, otras partes del continente, es que las materias como historia, ¿no? Sí. Que si la gente supiera que no deberían estar juntas la Coyoshauqui y la Coatlicue, ¿no? O sea, materias como historia, filosofía, que tienen que ver con formar un pensamiento, con formar el pensamiento crítico, tener un criterio propio, pues no, o sea, hacen a la gente más susceptible a caer en el pensamiento mágico. Ahora ya no es voy a confesarme y a hacer tal ritual los domingos, ¿no? Ujú. Ahora es voy a limpiar mis cuarzos en la luna llena, aunque hay eclipse, ¿no? O sea, Sí. entonces, cuando no hay, o sea, y viene desde esta idea de, bueno, este cuarzo me va a traer el dinero, no es que yo voy a encontrar la fuerza y la energía para ir en busca de mis metas, ¿no? Y también, o sea, para mí es como muy alarmante de repente ver como esta idea de la alta vibración, Ay, ¿no? claro. O sea, este otro término clasista, ¿no? De que es, o sea, cuando tú dices a una persona, es que no estás vibrando alto para alcanzar tus objetivos, es como que le estuvieras diciendo el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, Claro. entonces no se están tomando en cuenta los contextos políticos que tienen que ver con los privilegios, con el acceso a oportunidades y otras cosas que no todo el mundo tiene. Entonces, el pensamiento mágico fomenta esta otra ceguera o sesgo hacia los privilegios, ¿no? De que vivimos en un estado desigual todavía. O sea, el neoliberalismo se trata justo de marcar estas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, son cosas que no puedo yo, como te digo, como licenciada en literatura, como analista del discurso y también como bruja, no puedo evitar ver estas cosas. Entonces siento que estamos como en esa brecha y creo que a las que estamos en este camino, pues nos toca como Ir, ¿no? pues Puliendo, ajá, como armando ir nuevamente. exactamente, armando discursos, Justo, ¿no? siento que antes, digo, las abuelitas o las tetrabuelas o así, eran las que se encargaban de decir, no, hija,
este no es como el ritual correcto, ¿no? O sea, y de corregir porque lo traían de tradición y tradición y tradición y tradición. Pero ¿qué pasa cuando obviamente viene toda la invasión y todo esto y se queman los recetarios, se queman las prácticas como tal? Empieza todo otra vez como tú dices, ¿no? Y ahí empezar como de manera empírica a recordar lo que me dijo la abuela, cómo se preparaba el té o el ritual y todo eso, y entonces una experimentación ahí continua, sí, ¿no? claro. De cierta manera, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita, como dices, ¿no? Sí. Está fuerte, muy fuerte, pero también a la vez está interesante todo ese cambio que se está dando a la par de que ya ahorita, y lo he platicado con muchos que nos dedicamos a esto, de ya casi todos es que yo me tengo que apoyar con que soy licenciado en algo, con que soy, me sé de esto, me sé del otro, porque ya estamos atando muchísimo la brujería con esta parte de la ciencia, con esta parte de apoyarnos en algo ya que ellos lo ven viable o lo aceptan para poder tener esa fuerza, ¿no? O sea, está interesante cómo se está dando esta mezcla. Y perdón, o sea, lo que pasa es que justo una de las principales cosas por las cuales nos hemos alejado de nuestra espiritualidad o de una práctica espiritual genuina es que el exceso de la lógica, del uso de la lógica, nos ha llevado a hacer a un lado la intuición, ¿no? Claro. Porque antes, o sea, la abuela nos decía el ritual, pero o la hierbita, pero tú le calculabas. La abuela no te decía tantos mililitros de agua con tantos gramos de tal hierba. Sí, es como el meme ese de los latinoamericanos no saben cuánto de hierbas echarle a la comida hasta que la voz de su ancestro le dice, ya, mija. Sí, está ahí, mija. Sí, claro. Entonces, pero nos desconectamos de la intuición por el exceso de racionalismo. Sí. Pero ahí va otra postura, ¿no? Es lo que yo siempre comento, que estamos tan... o sea, el racionalismo en el siglo XIX, ¿no? Se empezó ahí como a subir demasiado, ¿no? 18, 19, desde la Ilustración, pero hasta la época decimonónica, o sea, hasta ese momento como que lo racional, lo lógico, ¿no? Por eso las novelas policíacas fueron muy como populares, ¿no? Se hicieron muy populares porque llevaban mucho a pensar, a guiarnos hacia el pensamiento lógico, racional, la deducción y todo. Pero porque estaba vinculado a la masculinidad. Y la masculinidad en un sistema patriarcal, pues está por encima de lo femenino, y lo femenino es en donde viene la intuición, la histeria, dirían los decimonónicos, ¿no? Sí. O sea, entonces resulta que no estábamos histéricas, ¿no? O sea, realmente estábamos siendo históricas en ciertos planteamientos también, porque en esa misma época fue cuando, en esos mismos siglos, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, fue cuando el sufragismo empezó como a tomar poder, a cuestionar este exceso de poder, pero desde el sentido también lógico, ¿no? Entonces, las mujeres empezamos a tener que masculinizarnos en el sentido de aplicar más, apelar más a lo lógico y a lo racional para poder ser más validadas. Claro. ¿no? Entonces, para mí lo equilibrado es sí mi intuición y sí también mis conocimientos, ¿no? O sea, porque yo soy ambas, ¿no? Claro. Sí. No soy solo uno u otro. Y los hombres también deberían acceder más a su intuición y a sus emociones, pues algo que el mismo sistema se los ha privado, ¿no? Entonces, todo es un discurso de género al final, ¿no? O sea, entonces... Por eso de repente, o sea, sentimos la necesidad, ¿no? De validarnos con yo estudié, yo leí, yo aquí, la ciencia, porque la ciencia, desde esta perspectiva, no estoy diciendo que sea, porque necesito explicarlo, ¿no? No es que yo esté afirmando que necesariamente lo lógico y lo racional sea masculino, no. O sea, en el imaginario colectivo está así, no es que sea así, ¿me explico? Los hombres también pueden acceder a su intuición, o sea, también la intuición puede tener su polaridad masculina como el racionalismo su polaridad femenina. Sí, claro. Pero el mismo sistema lo ha llevado a cuestiones opuestas y una niega a la otra, ¿no? O sea, lo masculino siempre está por encima de lo femenino, ¿no? Entonces, y que además luego, o sea, eso da como para ahí como abordar, ¿no? O sea, ahorita que se está hablando mucho de... ¿cómo se llama esto? ¿La fragilidad masculina? No,
Las mujeres de valor y los hombres de Ah, valor. los de alto valor. Ajá, De alto valor. esa cosa. porquería. Esa porquería. Sí, porque esa es, o sea, es la misma cara, o sea, otra moneda, ¿cómo era? Otra cara de la misma misma moneda. moneda. Yo, pero Eso. sí, entonces, o sea, siempre es hacia allá, ¿no? Entonces sí hay mucha necesidad de validar la brujería con la ciencia por esto mismo, ¿no? Sí. O sea, por esta misma influencia de sesgos de pensamiento y de intuición, ¿no? Es que ya Sí. llevamos también muchos años con esa pelea. O sea, Sí. todo el tiempo. Y nosotros aquí ya hemos dicho, y ya se los hemos dicho varias veces, y a ver si ya se les queda grabado, que nosotros somos dualidad, o sea, Sí. somos lo masculino y lo femenino, y eso se practica en las religiones paganas, en la Wicca, por ejemplo, Ujú. y pues ya hay que dejar de lado que es 100% masculino y 100% femenino y tratar de abrazar y construir de esta espiritualidad o este ser, esta forma de vida, pues de las dos, Claro. agarrar de las dos, agarrar lo que te sirve de una, lo que te sirve de la otra, para así pues ser una mejor persona. Todo es para ser una mejor persona siempre. Y no se les queda grabado, de veras. Sí, es que es muy fuerte porque llevamos miles de años con esa idea, Sí. sobre todo porque además la palabra masculino y Ajá. femenino está vinculado a roles de género, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estamos, o sea, no tiene nada que ver con nuestra sexualidad, ni, o sea, Sí, no. con nuestros genitales, no tiene nada que ver, o sea, más bien nuestros genitales marcan qué se supone deberíamos hacer, pero ¿quién dice eso, no? O sea, ¿desde cuándo empezó a surgir esta idea? No, es que antiguamente los cavernícolas, y yo así como, neta te vas a comparar con los, o sea, neta, Es que es lo, neta mismo, es lo mismo que yo digo. Sí, pero ya estamos en otro tiempo. Se supone que ya evolucionamos. Pero es que se supone además, es que además, o sea, para colmo, está mal contada esa historia, que porque Además. los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, sí, ¿no? es cierto, sí. O sea, sí habían tribus en donde se hacía esa práctica, pero habían muchas otras tribus en donde Sí, las mujeres sí. también cazaban. Totalmente. En donde los hombres también recolectaban, Exacto. ¿no? O sea, en las comunidades, cuando una mujer que era cazadora se quedaba embarazada, la reemplazaba a otra y así, y entre todos cuidaban a los hijos, Sí. ¿no? Porque no eran los hijos nada más de ella, eran los hijos de la tribu. de la Sí, comunidad. ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, tenemos como esta idea que nos vendieron mal, Ujú, ¿no? De ujú. que la mujer se quedaba en la cueva recolectando y el hombre se iba a casar. No, las morras también cazaban, ¿no? O sea, las morras también se enfrentaban al mamut, o sea, iban por el mamut, o sea, no hay como... Y justo a lo que yo voy nuevamente, ¿no? El mismo sistema educativo nos ha llevado a este nivel de, pues, de desconocimiento, ¿no? O sea, Ujú. porque varias personas que pues van a decir, no, Isabel está diciendo tontería y media, ¿no? O sea, y no, o sea, hay varios historiadores que han comprobado, arqueológicamente se ha comprobado, ¿no? Entonces, y claro que sí hay muchas otras culturas en donde sí las mujeres recolectaban y por eso las mujeres tenemos más como acceso a conocimientos de hierbas y cosas, ¿no? Y que los venenos, que esto y lo otro. Porque sí, o sea, está esa influencia, pero viene más como cuando empieza a limitarse a la mujer a sus roles de género, Sí, ¿no? exacto. Entonces la espiritualidad no tiene nada que ver, la espiritualidad porque lo que comentabas, ¿no? De la dualidad de esto, lo masculino y lo femenino viene del Tao, de la Lao Tse, ¿no? Sí. Entonces, él habla sobre la conjunción perfecta, ¿no? Que dice que hombre y mujer son la unidad, ¿no? O sea, y lo hace en comparación porque además son poemas, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Luego cuando dicen, ¿para qué estudiaste literatura? No sirve nada. Pues para entender los textos antiguos que están malinterpretadísimos, ¿no? Sí. Claro. Sí, entonces... Desde la historia mal contada, ahí empezamos mal. Exacto, entonces, porque él estaba hablando metafóricamente, estaba comparando la fuerza universal, que es el Tao, ¿no? Que es alcanzar la virtud, ¿no? Alcanzar la iluminación, pues nos lleva a entender que nosotros somos duales, pero al mismo tiempo esta dualidad forma parte de una unidad, que es el yin y el yang, ¿no? Ujú. Que de hecho el yin y el yang estaba antiguamente representado de otra manera, no es como actualmente lo conocemos, pero como esa es la forma comercial
que Sí. permite entender estas dos entidades como diferentes y poderlas separar, ¿no? Mantenerlas aisladas, pues es la que se ha popularizado más, ¿no? Pero también como occidentales no entendemos la cosmovisión de otros lugares, Claro. ¿no? Entonces, sí es como, les digo, es como muy, muy, muy por ahí. O sea, el tema siempre nos lleva a los sesgos de género. Sí. Sí, es lamentable. Sí. Y vamos a seguir, ¿no? O sea, creo que para que se logre un cambio tienen que pasar muchas cosas. Todavía, pues nos queda, incluso a lo mejor hasta nosotras no vemos como tal el cambio. Ujú. Pero lo importante es que estamos yendo para allá. Porque hoy en día también ya te topas con muchos hombres que se están deconstruyendo y que también están luchando con esa deconstrucción, pero también se están encontrando, pero híjole, ¿no? O sea, no sé qué pase, pero ojalá que en un futuro sí la brujería se retome a manera como estos beneficios, tomando en cuenta estos beneficios de la unión entre lo que es la ciencia, entre los apoyos, entre los estudios, entre toda esta parte y también trabajo en equipo, ¿no? O sea, ya hombre y mujer al mismo tiempo, o sea, abrazando esta espiritualidad. Bueno, a mí me gustaría ver ese futuro. Sí. Yo tengo una pregunta, Isa. Sí, dime. Me quedé con esto de la nueva espiritualidad, El New Age. esta nueva brujería que se está dando ahorita, que es más por redes sociales, más por TikTok, más por esta parte pues del internet, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas tú de esta nueva forma de hacer brujería? De los videos que te dicen Sí. ritual para el amor. de El no sé amarre de tal, sí, atrae dinero con tal. sí, o sea, siempre he como expresado no, la palabra no es Ajá, tú dilo. Incomodidad. Ajá, incomodidad, lo voy a dejar en incomodidad. Siempre me he sentido incómoda con esos rituales porque, o sea, de los libros que yo he leído sobre brujería, ¿no? Desde los muy básicos como el libro verde de la bruja solitaria, a Redmond Buckland y Sí. ¿cómo se llama? El que fundó la Wicca, No, Gerald Garner. Gerard Gardner. Yo así como, se me fue el nombre, ¿no? Perdón. Y todos estos señores que no practican, o sea, son más vinculados con brujería que con magia ceremonial. De magia ceremonial es punto y aparte. Porque ellos sí tienen como 1 gramo de cobre y están más vinculados con la alquimia, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la brujería justo está vinculado a la intuición, ¿no? Entonces, y también a la cultura en la que te desenvuelves, ¿no? Por ejemplo, sé que en la Wicca, las veladoras verdes, ¿no? Están vinculadas con la abundancia porque representan a la tierra, ¿no? Pero en otros rituales paganos y en otras, por ejemplo, por la influencia africana, la veladora amarilla está más vinculada con la abundancia, ¿no? Porque Oshun representa, por ejemplo, en el caso de Oshun, representa el color amarillo, que es el oro, que ella representa los ríos. Entonces, ¿dónde se encontraba el oro? Pues en los ríos, ¿no? O sea, entonces estaba más vinculado con eso y por eso, de manera más popular, a diferencia de la Wicca, se le relaciona la veladora amarilla con la abundancia que la veladora verde, ¿no? Ambas pueden funcionar, pero ¿con qué conectas tú? Exacto. ¿No? O sea, ¿con qué conectas tú? Sí. Entonces, no hay ese discernimiento en los rituales de TikTok, de Facebook, de Instagram y todas las redes sociales que encuentres en YouTube, porque nada más estás siguiendo, o sea, lo que Pao dice, lo que Isa dice, ¿no? O sea, nada más está diciendo porque la persona que sale en una pantalla, en un canal que tiene tantos seguidores, ¿no? O sea, estamos ya como muy inmersos en esta cultura de que, pues es que si tiene millones de seguidores es porque lo que dice es verdad. No lo sé, cierto señor de Alemania que tiene un bigote acá, también tenía muchos seguidores, ¿no? O sea, Y estaba muy equivocado. Sí, exacto, ¿no? O sea, el hecho de que una persona tenga muchos seguidores no es señal de nada, ¿no? No te dice nada, no te da, no necesariamente su credibilidad es intacta, ¿no? Entonces,
yo no estoy como, o sea, no es que tampoco esté en contra porque puedes ver algo que te funcione, pero de ahí tú lo adaptas. Y la mayoría de los libros que yo he leído de brujería como tal, te dicen, mira, el ritual se puede hacer así, así y así, pero puedes tú también agregarle, ¿no? Había un Darle, libro... quitarle, ponerle lo que a ti te funcione. Al final lo que te va a funcionar a ti es la manera en la que tú vas a contactar con tu propia magia y lo que se dé ahí va a ser único, ¿no? Como una artesanía, ¿no? O sea, que es lo que diferencia a un artilugio de una artesanía, es que esa es un modelo único, o sea, no va a haber otro, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo es en el caso de la magia, ¿no? Pero como se está viendo como algo en serie, como se ha capitalizado, entonces ahí es en donde viene el problema, ¿no? O sea, y nos topamos con gente que de pronto está insatisfecha porque no le salió el hechizo, no le salió el embrujo, porque de entrada no está conectando con nada de los materiales. O porque le salió mal, o porque le salió mal algo, o abrió un portal. Entonces dice, no, es que yo mejor no hago tal cosa porque abro portales. Y es como, es que sí, para hacer brujería hay que abrir y cerrar portales, ¿no? Claro. O sea, pero tienes que saber que estás abriendo, tienes que saber que estás cerrando, tienes que saber en dónde estás, ¿no? O sea, cómo hacerlo y también. es que los express es eso, o sea, solo te presentan, vamos a ocupar esto, pero no te explican. Primero hay que pedir permiso, primero hay que hablar con los seres que te van a apoyar en este ritual, con el entorno, con todo, y entonces te saltas esos pasos y ya. Ya valiste. Y luego también, o sea, viene otro problema, ¿no? Y ahí les va, o sea, viene otro problema porque, por ejemplo, vas a agarrar palo santo y entonces vas a agarrar y vas a quemarlo y poner el humo en el frasco. Hay un problema de que el palo santo está en peligro de extinción. Ay, además. ¿Me explico? O sea, el palo santo está en peligro de extinción por el exceso de venta y de demanda y todo esto, ¿no? Porque, o sea, qué padre, huele delicioso tu palo santo, pero está habiendo un problema ahí del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a sembrar tal hierba en el monte para que yo pueda tener acceso. A ver, esa hierba es de la zona, no es de la zona, puede ser una especie invasora, o sea, puede cambiar algo en el ecosistema, ¿no? ¿Es nociva para la fauna que hay ahí o qué? Sí, ¿no? Incluso, hasta incluso para tus gatos, ¿no? Pues es que quiero plantar ajenjo, ¿no? El ajenjo es peligrosísimo para los gatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, en general para todas las personas en exceso, ¿no? Pero... Por eso alucinas. Ajá, o sea, pero por ejemplo, a nadie, es algo que se sabe muy poco, el epazote es un familiar del ajenjo, ¿no? Entonces... Y le echan ahí a los frijoles al por mayo. También, ¿no? O sea, se vale, pero si lo quieres utilizar para ritual, también es válido porque, por lo que representa, por el aroma, por la textura, por la forma, ¿no? Y porque es el familiar, ¿no? Entonces, si lo que tienes a tu acceso es el epazote, entonces utilízalo, ¿no? Entonces, ese tipo de rituales express no te permiten discernir sobre esos materiales, te están 100%. Diciendo tal cosa y entonces ahí te ves en Amazon pidiendo, perdón, patrocínenlas. Patrocínenos, Amazon. Tu marca puede ir aquí. Pero ahí lo ven, estén pidiendo, ¿no? O sea, por paquetería, pues frascos de tal hierba de algún otro lugar y eso también es un problema del medio ambiente por el transporte. O sea, como que no hay como un discernimiento de eso, ¿no? Y al final la brujería se trata de trabajar con lo que tienes a tu alrededor, de trabajar con los espíritus del territorio y todo eso, ¿no? Sí, 100%. Qué bonito. A mí me encanta que ahorita justo, o sea, Isa esté aquí dándonos estas pláticas porque de verdad, o sea, se dice mucho de la brujería, pero la brujería es conocimiento. Si es algo, es conocimiento, es lectura, es estudio, es experimentación a través de cosas que nos validan desde hace años, ¿no? No es meramente agarrar un calderito y echarle cosas y ¡pum! Mágicamente sucede algo, ¿no? Es un complejo. Y el conocimiento es poder, ¿no? Claro, también. El conocimiento es poder. Y digo, puedes experimentar con tu calderito y con tus hierbas, pero justo desde este conocimiento de puede que salga mal, sí, puede que salga bien, ¿no? O sea, desde la prueba y el error se vale tener prueba y error en la brujería, pero sé consciente de eso, ¿no? Sí. O sea, sé consciente de que puede que te salga bien, puede que te salga mal, puede que no funcione, puede que no pase nada, ¿no? Pero
Y está bien llevarlo a la práctica porque no, o sea, la brujería no solamente es el leer y el buscar, es llevar a la práctica y conectar Claro. con ello. Pero justo, ¿no? Desde tu propio discernimiento, desde donde tú te sientes cómodo, Ajá. desde donde te sientes a gusto trabajando con tal o cual cosa, y ya a partir de ahí tú puedes ir avanzando, ¿no? Y como nos han enseñado también en otras religiones y prácticas en general de la vida, que todo tiene que costar, que todo tiene que ser un sacrificio, Sí. que la disciplina, que no sé qué. Y aunque sí, o sea, definitivamente practicar magia y brujería no es para gente floja. O sea, sí No. tienes que pasar noches en vela, porque pues Experimentando. tu veladora no se acaba, Sí. ¿no? O sea, tu velación no se acaba, dices, así como, ya que voy a dormir. Pero yo ya tengo sueño, ya vámonos. Sí, o que, o sea, y entre otras cosas, definitivamente no es tampoco para algo que te haga sufrir, ¿no? O sea, desde el momento en el que a mí mi práctica me esté llevando al sufrimiento, la tengo que cuestionar, ¿no? Entonces, ahí esa es otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero justo, ¿no? O sea, de pronto pasa, en la vida normal también nos pasa, ¿no? De que ya algo no nos sale bien, no nos quedamos en el trabajo donde queríamos o no compramos lo que queríamos comprar porque, no sé, X o Y razón y nos frustramos, ¿no? Y dejamos todo de lado. Entonces, Ujú. ahí en la brujería pasa mucho por esto, porque como dices, es un cúmulo de varias cosas, de prueba y error, de también tolerancia a la frustración de que no te salga o de no entender algo, Ujú. pero buscar las respuestas. Claro. O sea, no quedarte ahí en el Sí, limbo. sí. Sí, como no me sirvió los 3 días que se me debería servir, Ya y no ese hago digo, nada. no sirve, ¿no? Y es como, Exacto. no, puede que no te haya servido eso, pero te puede servir otra cosa. O sea, y es como de repente en la práctica del tarot, ¿no? O sea, en el tarot la gente, o sea, ve los simbolismos y dice, ajá, y luego, ¿no? Sí, Así, totalmente. porque ya lo estudió, ya lo repasaron y ven todos los simbolismos, ¿no? O sea, el amarillo significa el aire, que por eso la carta de loco está representada por el elemento aire, porque tiene que volar, ¿no? Es decir, pero todo eso solamente va a venir con la práctica. O sea, tú puedes estudiar así como de carretilla, como decía mi papá, ¿no? Los significados del tarot. Pero hasta que empieces a hacer tiradas y empieces a buscar en tu librito y empiezas a conectar con tu intuición de acuerdo a lo que te están diciendo esos símbolos, es que vas a ir conectando, ¿no? Ujú. Y poco a poco va a ir surgiendo. Pero si no lo practicas, si solo lo estás lee y no lo practicas, no va a funcionar. Pero también, ¿no? O sea, si solo estás buscando información en redes sociales, pues tampoco vas a tener Sí, buena no. información, ¿no? O sea, es un poquito de todo, ¿no? Es ahí como el equilibrio, diría Lao Tse, ¿no? No, y luego lo feo es saber qué sí te sirve y qué no. Sí, O sea, sí, o sea, pues sí, es un está montón, cañón. un montón de estar duro y dale ahí con todo y probar de todo hasta que encuentres lo que te Paciencia, gusta, señores lo y que te señoras. gusta y para lo que eres bueno también, yo Ujú. creo, ¿no? Sí, Que, también. Isa, ¿cómo llegaste al tarot? Por ejemplo. Es una historia un poco larga. Bueno, no, o sea, bueno, ¿cómo? O sea, el tarot espera. como tal. ¿Cómo es que el tarot ahora es tu herramienta para... Ay, es que está muy loco eso, está muy loco. Yo desde que estaba, ya lo he contado anteriormente en otras plataformas, cuando yo estudié en un colegio religioso, Ándale. católico. Ándale. Entonces, Esa es cuna, antes de que continúes, cuna de muchas brujas. sí, por supuesto. Entonces, de repente llegó a mí un mazo de la baraja española. En un Ajá. carnaval me cayó así en mi mano, literal en mi mano cayó. Yo dije, y fui con mi papá y le dije, oye, papá, ¿cómo se juega esto? Y me dijo, no, pues fíjate que pues los bastos es tal, que no sé qué, y como el corazón en tal cosa, pues es el pentáculo y así, ¿no? Ok. O sea, como que me dijo, ¿no? Que cómo se juega como para jugar póker con eso. Y me dijo algo. Me dijo, mi mamá leía esas cartas, o sea, mi abuela, ¿ok? La mamá de mi papá. Y me dice, y yo le dije, ¿qué? Sí, ella leía, ella se tiraba esas cartas. ¿Y cómo?
cómo lo hacía, cómo era. Yo así fascinada, ¿no? Yo quería aprender y me dijo mi papá, pues no sé, nunca aprendí, ¿no? Y yo en mi intuición de morrita de 10 años, ¿no? Yo dije, pues si mi abuela podía, yo también puedo, ¿no? O sea, y entonces en la escuela yo empecé a cambio de tazos y chetos. Les tiraba las cartas a mis amiguitas, ¿no? En el recreo nos íbamos detrás de los salones, obviamente porque sabía que estaba prohibido, ¿no? O sea, y en una de esas se empezaron a cumplir las cosas que yo les decía a mis amiguitas. Y entonces se empezaron a asustar y me decían, como en ese colegio habían chicas que eran internas, o sea, estaban internadas en el colegio, las chavitas como ya me odiaban porque yo les conté una historia que las asustó mucho tiempo y casi me expulsan por eso. Pues ya me tenían ahí como una tirria, ¿no? Entonces, y te vamos a acusar porque estás leyendo las cartas, porque eso es brujería, que no sé qué, te vamos a acusar con las madres. Entonces yo me asusté muchísimo y le devolví las cartas a mi papá. Le dije, toma papá, ya no lo quiero jugar, ¿no? Y muchos años después, una amiga, en ese entonces yo me convertí al budismo. Un budismo de escuela japonesa, que es una secta más que nada, lo que viene siendo, ¿no? Lo que se dice es secta. Sí, básicamente, porque hay mucha, no digo había, porque todavía sigue vigente ese grupo ahí en Mérida, ¿no? Pero había mucha manipulación y muchas cuestiones ahí muy raras, ¿no? Entonces, pero en ese entonces, pues yo era una fiel budista, ¿no? Y ahí conocí a una amiga que hoy por hoy es una de mis mejores amigas. Ella estaba estudiando parapsicología, no psicología, parapsicología. Sí, claro. Y estaba ella aprendiendo el tarot. Entonces, ella nos llega conmigo y otra amiga y nos dice, oye, necesito practicar, ¿les puedo leer las cartas? Y sí, claro, y nos leyó las cartas. Y me dijo, a ver, léemelas. Me las puso así, ¿no? Y yo dije, ay, ¿y cómo se hace esto, no? Oh. Entonces yo le empecé ahí a tirar, me basé un poquito en el manual que ella tenía y así, y le leí las cartas. Uh-huh. Y me dijo, tienes muy buena intuición, deberías aprender. Perdón. Entonces, y yo así como... Y en ese entonces, en esa escuela budista, decían que teníamos que alejarnos de todas las prácticas heréticas. Chin. Siempre en contra del sistema. Sí, pero algo pasó que, o sea, cuando nos llegó esa advertencia de las prácticas heréticas, yo ya había comprado mi propio mazo. No podías desperdiciarlo. No, entonces me puse a leerlo y cuando nos dijeron eso, lo hice a un lado. Intenté regalarlo muchísimas veces. Y regresaba. Me cambié de casa. No, nunca pude deshacerme de él. Me cambié de casa y siempre aparecía el tarot en mis cosas. Perdí camas, perdí refrigeradores, colchones, ¿no? O sea, perdí muchísimas cosas y siempre las cartas aparecían entre mis cosas. Cuando pasa el tiempo y uno de mis guías espirituales se manifiesta en mi vida, no es que yo lo haya buscado como tal, ella se manifiesta, que es Macarena, que pues ella es la que me guía, ¿no? Y la que me acompaña, ella era yoruba. Uh-huh. Y luego yo entendí por qué ella estaba conmigo, porque mi bisabuela, la suegra de mi abuela, era yoruba también, uh-huh. ¿no? Era una mujer indígena de Chiapas que practicaba la yoruba. Entonces, empecé a hacer más contacto con eso y yo, pues literal, o sea, mi guía me estaba diciendo, niña, el tarot es tu camino, ¿no? Y yo, no, tengo miedo. Y yo así como, no, espérate, yo quiero seguir siendo budista. Y es como, no por ahí no es. Te estaban moviendo. Entonces, hasta que pasaron varias cosas en mi vida, ¿no? Como que tuve varios eventos canónicos en mi vida y así. Y siempre estaba Macarena diciendo, niña, el tarot es tu camino. Niña, el tarot está ahí. Y siempre, les digo, siempre aparecían las cartas, ¿no? Y dije, bueno, ya, vamos a empezar a practicarlo, ¿no? Lo empecé a practicar. Llegué a un círculo de mujeres. Me di cuenta, ¿no? Como cuando entendí que habían más mujeres con historias y este deseo de acceder a lo espiritual que siempre estuvo en mí, ¿no? Porque antes incluso
de que yo fuera budista, yo era una católica muy ferviente de grupos apostólicos y todo eso, ¿no? O sea, Wow. siempre tuve como una búsqueda de espiritual en mi vida, ¿no? Ujú. Entonces fue así como de repente dije, bueno, y me puse a estudiarlo y a partir de que yo ya agarré a conciencia las cartas, mis caminos se abrieron. Muy cañón, ¿no? ¡Qué hermoso! Sí, y ya, o sea, hoy por hoy estoy dando cursos, estoy haciendo muchas cosas que jamás me imaginé hacer, ¿no? O sea, pero aquí estoy, ¿no? Y también, obviamente, con el tarot, o sea, vino el acceso a más conocimientos que me llevaron a Hécate, ¿no? O sea, que me llevaron más bien a entender las señales que Hécate me andaba mandando desde hace rato. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, voy a ser devota de Hécate. Y cuando le abrí también, o sea, yo le abrí el paso al tarot y le abrí el paso a la diosa y la diosa dijo, mira, esto era lo que necesitabas. ¿Ya lo entendiste? Y así, sí, esa es la historia. ¡Ay, qué bonito! Qué bueno que escuchaste a Macarena. Sí. Y Macarena así de yo le estoy di y di y Sí. di. Y nada más no me hacía caso. Sí, sí, sí. ¡Qué Y- bendición! Y el culto a Hécate, que ya habíamos hablado un poquito de Hécate en este podcast, pero por ejemplo, o bueno, no sé qué opinas tú. Para la Wicca, las Hécate, Freya, Diana, el nombre que le quieras poner a cualquier diosa es representación de la diosa, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo es que Hécate es la con la que tú conectas? La diosa. Por el feminismo. Ah. Sí, porque justo a mí lo que me hizo abrazar el budismo fue que ese budismo que yo practicaba, que su Buda es Nichiren Daishonin, él le enseñaba a las mujeres también. O sea, él, de hecho, casi lo desviven en el Japón feudal y todo eso. Pues por decir que las mujeres también somos seres humanos y que también podemos alcanzar Oh, la no. iluminación. Ay, ¡Qué no. bárbaros! Sí, pues claro, porque en ese entonces, pues, o sea, los animales valían más y no es por ser, antropocentrista, ¿no? Pero las mujeres no teníamos un valor muy, Sí, claro. muy pequeño ahí en ese contexto, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que este Buda o este sacerdote eligiera escribir goshos a las esposas, a las parejas, a las hijas, para que las mujeres también accedan a la información y a la iluminación, me pareció sumamente revolucionario. Y yo dije, claro que yo me siento representada en esto. Si una de las razones por las cuales me alejé del catolicismo es que las mujeres somos personajes secundarios en las historias, Claro. ¿no? El hecho de que ese sacerdote o Buda integrar a las mujeres, que además ya lo había empezado a hacer Siddhartha Gautama, porque él también decía, o sea, él justo dijo, es que Shakyamuni dice, que ese era el nombre de Siddhartha Gautama, Shakyamuni dice que las mujeres y los niños también pueden llegar a la iluminación, y él sostuvo eso, ¿no? Entonces, para mí era muy importante como la representación femenina, ¿no? De las mujeres en la espiritualidad. Entonces, y ahí fue cuando pues en la universidad yo conocí los feminismos, la perspectiva de género y todo eso. Entonces empezaron también a mi vida a llegar señales, ¿no? Cuando yo caminaba en calles solitarias, se llegaban perros a cuidarme, ¿no? O sea, Hécate. llegaban perros a cuidarme, ¿no? O sea, de repente se paraban lechuzas cerca de mí, o sea, y estaban ahí los simbolismos todos, ¿no? De ella, ¿no? Y cuando yo supe, ¿no? Que además, o sea, ella es como la diosa de las brujas y que las brujas, pues fueron perseguidas, fueron mujeres perseguidas, ¿no? Mujeres sabias con conocimientos, con muchas cosas que se supone no deberían tener las mujeres, fueron brutalmente torturadas y desvividas, ¿no? Y que ella es pues la guardiana y protectora, sí, ¿no? Entonces dije, claro, tiene todo el sentido del mundo que yo sea su devota, ¿no? O sea, ella entendí porque, o sea, todas las señales que me ha estado enviando, porque el mismo
pues el mismo feminismo coincide con lo que ella representa, ¿no? Entonces, cuando empecé a averiguar más sobre su mitología, ¿no? Que además el mismo Zeus Te terminaste de enamorar de Sí, ella. claro, porque el mismo Zeus le tenía miedo, Sí. ¿no? Y todo. Entonces, sí, para mí también ella es la representante de digamos, la polaridad femenina de la divinidad, ¿no? O sea, la Coyoshauqui, ¿no? Digo, la Coatlicue, que también la Coyoshauqui, pero... sí, porque, o sea, incluso, por ejemplo, los sumerios tenían a Ishtar y a Ereshkigal, que eran, pues, una versión diferente, ¿no? La versión de la luz y las del inframundo. Hécate se pastorea por el cielo, el mar, la tierra y el inframundo, ¿no? Entonces, ella es la representación, como otras deidades, de la divinidad femenina, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con eso, pero también con el nombre de Hécate simboliza, pues, un acto también de rebeldía y de revolución como Lilith, ¿no? Sí, ándale, también. Entonces, sí, por eso. Ay, qué bonito, Isa. Y me da gusto que hayas encontrado a Hécate. Sí. Qué bueno, Ella qué me bueno que la encontró a mí. tienes. Bueno, sí. Gracias. Que le hayas hecho caso. Sí. Por fin. A todas, ¿no? Porque vemos mucho esa, como que esas deidades femeninas ahí a tu lado, ¿no? O sea, Sí, desde Macarena, desde... las ancestras mujeres, o sea, cuando yo supe que yo no me imaginaba tener un linaje, yo no sabía, ¿no? Ujú. Cuando supe, ¿no? Que a mí me llamaba mucho la religión yoruba, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Y una de las cosas por las cuales no me adentré en eso es porque aquí, al menos en Latinoamérica, pues las mujeres no pueden ser babalao, ¿no? Ujú. Y aunque las mujeres son muy importantes en la práctica, en los rituales y todo, no pueden ser nombradas, ¿no? Como esto. Entonces, pero a mí me llamaba mucho la atención la mitología, o sea, de Yemayá. O sea, por ejemplo, a mí, mis tres como favoritas son Yemayá, Oshun y Oya. De hecho, Oya es la que se ha estado manifestando todo este tiempo, que la diosa de las tormentas, de los rayos y las centellas, ¿no? Su nombre significa, literal, el viento que arranca a los árboles desde la copa. O sea, desde lo alto, algo así, dice. Entonces, como que, y además ahí yo vi que también, ¿no? Como que las deidades principales, como muy poderosas que tienen que ver con la vida, son tres, ¿no? Hay una tríada constante, Ujú. como en el caso de Hécate, como en el caso de otras deidades femeninas Sí. que también están representadas por tres, ¿no? Entonces, o sea, pero todo eso vino a partir de que me enteré que mi bisabuela era bruja, o sea, bueno, le decían bruja, ¿no? De mala onda, pero era santera, ¿no? Guau. Entonces, cuando yo supe eso, yo dije, necesito saber más, Sí, ¿no? pues sí. Claro, Y la cuando curiosidad. supe más, accedí a mi propio poder, que es lo que estábamos hablando, ¿no? El conocimiento es poder. Sí. Y muchos de esos caminos, bueno, a las personas que nos escuchan y que nos ven, empieza a partir de ahí, ¿no? De esa curiosidad y todo eso. Y la parte de que nos vamos descubriendo a nosotras mismas, porque ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que se nos dice mucho cómo debemos ser, se nos dice qué es lo que debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, ¿no? Pero la realidad es otra. Lo Sí, que traemos claro. aquí adentro es otra cosa, ¿no? Y encontrar ese tipo de caminos de deidades, de personalidades, de, ay, no sé, espíritus, guías que están ahí. Qué hermoso. Ay, me quedé así como de, Sí, sí. qué feliz. Está muy bonito, ¿no? Por Sí. ejemplo, Oya, que digamos que a ella la representa, no es muy... En África es en donde más la tienen presente, en específico en la cultura Dahomey o en el reino de Dahomey, Ajá. que es en donde estaban a las que llamaban las amazonas africanas, Sí. las Agoye, algo así, si no lo Ay, es que pronuncio también bien. todos esos nombres están Ajá, de sí. locos. De hecho, la película de La Mujer Rey habla sobre ese Sí, sí, contexto. Y hay un ritual que hacen ahí a una deidad femenina, es Oya, ¿no? Ok. Porque Oya es una diosa guerrera, ¿no? Entonces, también vienen, o sea, las mismas deidades nos vienen a desmitificar desde el inicio los roles femeninos, Sí, claro. ¿no? Viene a decir, también eran guerreras, también enfrentaban. Ishtar también era una diosa guerrera, Sí.
¿no? Sí, claro. O sea, en la cultura griega, Artemisa también, o sea, ¿no? La diosa de la estrategia, además, ¿no? Entonces, sí, como que, o sea, de verdad que históricamente, o sea, han hecho hacer a un lado el potencial de las deidades femeninas, es hacer a un lado el potencial de nosotras, de las mujeres, ¿no? Exacto. ¿Con qué intención? Yo sigo preguntándome, o sea, no sé por qué sucedió esto, de que de pronto suprimir tanto la feminidad. Creo que en algún momento lo vamos a ir como descubriendo. Por ahí hay hipótesis y demás, pero sí me gustaría saber bien la razón por la que sucedió esto. Hay varios teóricos que abordan este tema, ¿no? Es más que nada por decir que... Sí, yo en algún momento nos va a reivindicar la historia. Sí. Eso yo estoy segura. Y se van a dar cuenta que las diosas son la mera onda. Sí, claro. O sea, no es que se esté descartando a los dioses, sí, no, porque no se trata de eso tampoco, pero hay que nivelar la balanza. Sí, o sea, sí, justamente, o sea, las diosas están como, ay, sí, la diosa del amor, la diosa de la belleza. Sí, de la belleza. Así como, a ver, espérate. También la éramos diosa guerreras. Sekhmet para los egipcios, ajá. ¿no? O sea, sí, o sea, que se van a dar cuenta de que, a ver, no, espérense, las mujeres diplomáticas eran las que regían aquí todo el pedo. Entonces se van a dar cuenta y entonces todos vamos a decir, se los dije, se los dijimos, se les estamos y todas las brujas nos van a reivindicar. Pero siento que a la vez nosotras también tuvimos que ver en esa historia. O sea, por algo también nosotras fomentamos algo por ahí. Algo. O sea, ahorita ya estamos resurgiendo y estamos despertando otra vez porque digo, pues, no sé, pero siento que también nuestras ancestras algo hicieron por ahí, no sé, quizás puede ser para proteger ciertas cosas o para potenciar en estos tiempos el poder, no lo sé, pero por ahí algo, ahí debe de haber algo. Sí, pues yo creo que lo mejor que pudieron hacer nuestras ancestras dentro de lo que podían hacer, o sea, las herramientas que tienen, era sobrevivir. Sí. A pesar de, ¿no? Todo. Contra todo pronóstico estaban sobreviviendo. Sí, claro, 100%. Exactamente, ¿no? O sea, y justo, o sea, creo que es como que lo que más les podemos agradecer, que a pesar de que tuvieron muchas cosas en contra, pues continuaron, ¿no? Y gracias a que continuaron, estamos hoy aquí, ¿no? Sí. Una de las cosas que mi papá fue en su momento muy machista, homofóbico, muchas cosas como su generación, ¿no? Una vez yo reprobé historia. Así como ven, yo reprobé historia. Y me regañó así bien feo, ¿no? Y luego ya que se calmó, se sentó a hablar y me dijo, quiero que sepas que tú estás hoy aquí y que tienes el privilegio de una educación es debido a que otras mujeres en el pasado dieron sus vidas para que tú puedas ir a la escuela, para que tú puedas acceder al conocimiento. Me parece es que no recuerdo la palabra exacta, pero como que es el colmo, ¿no? Que repruebes historia, porque necesitas aprender la historia de las mujeres que estuvieron antes que tú para que tú hoy pudieras estar aquí, ¿no? Uy, qué fuerte. Y a partir de ahí nunca volví a reprobar historia. hasta yo me sentí regañada. Ay, no. Sí, ¿no? Sí, o sea... Pero qué palabras tan adecuadas las de tu papá. Sí, o sea, muy feminista, o sea, para ser de la generación que él venía, no digo, en paz espante, como dirían las morras, pero sí, o sea, yo creo que, o sea, él tuvo su propio contexto o sea, su propio proceso de deconstrucción a pesar de todo eso, pues cuando vio que sus hijas éramos las que estábamos saliendo adelante, ¿no? Cuando vio que sus hijas mujeres eran las que estábamos aprovechando en la medida de lo posible las oportunidades que nos estaban dando y que justo él creo que se cuestionó como, neta, quiero que traten a mis hijas como yo he tratado a las mujeres, ¿no? Oh, no. Y ahí fue cuando yo vi, Uh-huh. o sea, yo vi ese cambio, ¿no? Entonces, y sobre todo que además era Sagitario, era una persona muy explosiva, ¿no? Entonces, o sea, esperó así como a calmarse para encontrar las palabras correctas, ¿no? Y sí las encontró, ¿no? O sea, claro. Y fue muy fuerte, ¿no? Y desde eso yo digo, claro, o sea, no solamente voy a aprender yo sobre
historia, sino que voy a compartirlo, ¿no? Por eso, o sea, porque luego cuando yo abracé el culto a Hécate, entendí por qué estudié lo que estudié, entendí por qué estuve casi, o sea, 7 años en docencia, o sea, yo no hablo así nada más porque sí, o sea, yo tuve como todo un camino ahí de que, pues es que tú necesitabas ir acumulando todas estas herramientas para que puedas entonces hablar Compartirlo, ¿no? y compartir, ¿no? Ujú. Y justo, o sea, llevándolo a los orígenes de la vida en este planeta existe porque una célula le compartió información a otra. Mm. Y así fue como surgió todo, ¿no? Por eso Entonces, es lo que yo siempre digo. El conocimiento se comparte. sí, Es completamente. amor. Sí. El conocimiento es amor y quien lo dé, mil gracias, ¿no? Sí, claro, la información es conocimiento y el conocimiento es poder, o sea, y es poder para existir con plenitud, ¿no? Y con dignidad también. Sí. ¿no? Bueno, Isa, yo quiero hacerte una pregunta que yo creo que muchos tenemos la curiosidad. ¿Cómo fue que contactaste con Macarena? Tu primer encuentro con ella. Pues es que yo no lo hice a propósito, fue a partir de un suceso que fue como un evento canónico, ¿no? O sea, lo que pasa es que fue en la temporada en la que yo practicaba budismo. Ajá. Para ese entonces yo ya sabía que era medium. Yo desde la prepa pues visité una bruja, ¿no? Y me ayudó porque yo desde niña, ¿no? Percibo cosas y todo, ¿no? Entonces, cuando yo vivía en casa, o sea, de una amiga, vivíamos como roomies en una casa, nos fueron a ver unas personas, unos amigos, porque a la hermana de esta persona se le estaban metiendo espíritus, ¿no? Entonces me fueron a ver si yo podía hacer algo, si yo podía ayudar o algo, ¿no? Porque pues ya sabían que yo tenía Ciertas como la habilidades. mediumnidad, ¿no? Ajá. Y entonces fui y la chava estaba así, ¿no? O sea, uno tras otro, ¿no? Y, o sea, y te hablaba diferente y era una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces yo en ese entonces, como tenía mucha fe en este mantra budista que yo pues practicaba, pues empezaba a entonar, ¿no? Y se salían del cuerpo de ella, ¿no? Entonces cuando logré como que la dejaran en paz, como que les dije a todos los espíritus, pues vengan conmigo, ¿no? y yo les ayudo, porque yo pues tenía mucha fe en que Claro. con mi oración y el objeto de veneración que yo tenía en casa podía ayudarlos a trascender, ¿no? Fue algo muy inocente, ¿no? Ajá, sí, desde mi ignorancia, ¿no? Entonces, pues resulta que, pues pasaba, ¿no? Que, pues sí se manifestaban, pero a mi amiga se le empezaron a meter porque ella estaba más abierta, ¿no? A hacer Ay. cajita. Ujú. Porque, o sea, es que siempre pasa eso, ¿no? Que cuando uno es cajita, no es que ya se te meta porque está solita, no tiene que estar alguien para que pueda ayudarte a entrar y salir e interpretar lo que, pues, el muerto quiere decir, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí me tocaba siempre como ser la intérprete. Creo que era por más que nada el manejo y cosas así, porque tal vez yo mantenía como cierta autoridad, no lo sé. El caso es que se le metían a mi amiga y yo pues la ponía frente a mi altar, hacía esta oración y la ayudaba supuestamente como a liberarla y a que estos seres trascendieran, ¿no? Ajá. O por lo menos que ya no estuvieran ahí. Sí, claro. Pero pues no sé si en ese proceso se abrió un portal o algo, o simplemente se manifestó algo que mi amiga ya tenía y se le empezó a meter una entidad de bajo astral o un demonio. No estoy muy segura de cuál de las dos, o si era justo el demonio, que es una entidad de bajo astral, ¿no? Sí. Entonces, yo era la única que podía someter a mi amiga, ¿no? En ese entonces yo estaba más petit, ¿no? Y mi amiga era más alta, ¿no? Entonces, por alguna razón, yo era la única que podía tirársela encima y bajarla porque ella... Qué fuerte. Ella atentaba, o sea, este ser hacía que ella se dañara o como que la quería desvivir, ¿no? Entonces yo siempre estaba ahí siempre procuraba estar ahí para evitarlo y todo. Sí. Hasta que llegó un punto en el que de verdad que no podíamos dormir muchas horas seguidos porque siempre en la madrugada, a las 3:30 de la mañana le pasaba todo ese rollo, ¿no? Entonces hubo un momento en el que juntamos ella y yo nuestras camas
y pues el novio de ella se iba a dormir con nosotras, ¿no? Entonces él estaba en una esquina del lado de la pared, ella en medio y yo del otro lado cerca de la puerta, para que si se levantaba la pudiéramos escuchar, ¿no? Entonces, incluso a veces le amarrábamos hilitos a nuestra muñeca porque se levantaba sigilosamente, ¿no? O sea, y así. ¡Qué duro! Muy difícil. Sí, Era sí, una sí, situación sí. muy difícil porque además yo estaba estudiando, o sea, yo estaba en la universidad y estaba en muchas otras cosas, o sea, también yo estaba viendo como mi proceso y todo eso, ¿no? Entonces, y además yo tenía 23 años. Yo era una morra de 23 años, ¿no? Sí. Entonces, en una de esas yo sueño justo que abro mis ojos y que mi amiga no está en la cama y que me paro hacia la sala. Y ya se cuenta, en la sala estaba el sillón y pegado a la pared y al ladito estaba mi altar, ¿no? Entonces, mi amiga estaba durmiendo con la cabeza hacia mi altar, con los pies hacia la puerta y yo tenía mi gata y ella tenía su perrita. Mi gata estaba cerca de su cabeza y su perrita estaba cerca de sus pies. Pero entre ella y yo estaba este ser parado, ¿no? Junto a la mesa de la sala, junto a la mesita de la sala. Y yo vi que ahora era un ser como una mujer como desnuda. Les va a recordar un poco a Lilith, pero no creo que sea Lilith, la verdad. ¿Era como un sucubo? Como un sucubo, ¿no? Porque era una mujer desnuda con una lengua enorme, ¿no? Porque me volteó a ver de perfil, me sonríe con una boca que le llegaba hasta acá y unos ojos que solo, o sea, que era como la forma de los ojos, pero también como puntiagudos y oscuros, como solo las cuencas, pero no eran solo las cuencas, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, sí eran sus ojos, ¿no? Pero tiene una boca, o sea, una lengua larguísima, ¿no? Cabello largo, oscuro y así. Y, o sea, como que me volteé a ver, porque yo estaba, en el sueño yo estaba detrás de ella, ¿no? Y me sonríe como diciendo, ahora sí la voy a matar. Desvivir. Ahí lo mutean. Ups. Y y en eso yo, pues, pongo mi mano así y grito el mantra, ¿no? Y ese ser se enoja tanto que golpea así, grita, en mi sueño grita horrible, y golpea algo que estaba en la mesa de la sala y sale volando. Y ese ruido es lo que me despierta. Y en el momento en el que yo levanto ya en la vida real mi cabeza, veo que esa cosa que ella tiró en mi sueño está rodando, porque tenemos la puerta abierta, rodó hasta la puerta del cuarto. Y los vuelto a ver y no está mi amiga en la cama, güey. Y cuando yo salgo, estaba mi amiga en la posición en la que yo la había soñado, acostada en el sillón con los pies hacia la puerta, la cabeza hacia el altar, la gata cerca de su cabeza y la perra en sus pies. Así, exactamente así. Cual. Y yo, o sea, al lado de mis pies, esta cosa, ¿no? Que se tiró. Y yo me quedé como al principio, como en shock. Y ya luego fui y la levanté, desperté a su novio para que la lleve a dormir. Y yo dije, son mamadas. O sea, ay, después de tanto. Ya, no, o sea, dije, no, ya eran semanas así. Entonces, abrí mi altar y en ese entonces me acuerdo que no tenía dinero. No tiene dinero. En ese altar tienes que poner, pues lo mismo. Es muy esotérico también esa práctica, ¿no? O sea, veladora, incienso. De hecho, había que poner 3 inciensos cada que se hacía oración porque representaban vida pasada, vida presente, vida futura y todo eso, ¿no? Entonces, pero de repente volteo a ver hacia ese adorno de la mesa que se había destapado y tenía una vela de adorno del centro de mesa. Y le quité todos los adornitos y la puse, ¿no? En el altar. Y luego yo me acordé que mi mejor amigo me había regalado el incensario que estaba ahí y que tenía como una trampilla que adentro tenía metido 3 inciensos. Y ya hacía mucho que, o sea, yo no me acordaba que estaban esos inciensos, pero sí me lo había mostrado mi amigo, ¿no? Como que en ese momento se me acordó que tenía esos 3 inciensos ahí y dije, sí sirve, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo me puse a entonar este mantra y en esta religión que yo practicaba,
pues ellos tenían, ¿no? Como estos seres o deidades que se llamaban, o sea, no voy a decir el nombre para que no ubiquen la religión, pero que decían, ¿no? Que eran como los guardianes del Sutra del Loto y que protegían a todos los que practicaban el Sutra del Loto, ¿no? Entonces yo les dije, oigan, yo no sé si ustedes están ahí, o sea, pero por favor, o sea, mientras yo estaba entonando, dije, por favor, ayúdenme a protegerme a mí, a mi amiga y al hogar, ¿no? Y y yo estaba entonando muy fuerte y llegó un momento en el que, o sea, la luz cambió, la luz se hizo más brillante y dorada. Qué hermoso. El entorno, el ambiente. Como que todo el ambiente, ¿no? O sea, se sintió como si de repente, como si bajaran barrotes, ¿no? Alrededor de la casa, ¿no? ¿No? Y como que, o sea, y yo luego volteé a ver que ya estaba amaneciendo. Cuando eso pasó, eran las 3:30 de la mañana. O sea, yo llevaba horas y yo no me había dado cuenta, yo había perdido la noción del tiempo, ¿no? Entonces, y cuando vi que ya estaba amaneciendo, como que algo... porque además, mientras yo estaba entonando, escuché como si una multitud detrás de mí estuviera entonando conmigo ese mantra, ¿no? Y yo, o sea, yo en ese... O sea, yo estaba llorando ya de desesperación, pero también de qué padre, pero qué fuerte que sea en estas circunstancias y todo, ¿no? Entonces ya cuando yo vi que estaba amaneciendo sentí como el ya, ¿no? Relájate, ya llegó la luz, como que ese fue Qué bonito. el mensaje, ¿no? Ya llegó la luz y ya vas a recibir toda la ayuda que necesitas, ¿no? Cerré el altar y en eso mi amiga despierta y dice, ¿cómo estás? Que no sé qué yo. Dame café. Exhausta después de todo. Llegó un amigo en la noche. Por alguna razón, él llegó a visitarnos y dijo, no sé por qué yo siento que necesitaban ayuda. No sé por qué algo me hizo que yo viniera. Y yo le dije, güey, necesito ayuda. Porque él también tenía cuestiones psíquicas ahí, ¿no? Y cuando él así como que canalizó, dijo, ya la sentí. Ay. Es esto y esto. Pero está enojada porque no puede salir de la casa. O sea, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Hiciste una protección? Y yo, creo que sí. Dije, ¿no? Y ya él me ayudó como a terminar de expulsar a este ser. Y me acuerdo que llegó un momento en el que no me acordaba, solo recuerdo que mi amiga estaba intentando respirar, ¿no? Entonces lo que me dice es que este ser hizo que con la cuerda de la cortina se empezara a tirar así, horrible, ¿no? Y pero, o sea, que logramos como sacarlo, ¿no? Yo no me acuerdo mucho de qué fue lo que pasó en ese momento, pero sí recuerdo que ya después de eso hubo paz, pero la mañana siguiente, ya que pudimos dormir ciertas horas, yo me desperté. Siempre era mi amiga la que se despertaba antes que yo, ¿no? Esa vez yo me desperté antes que ella y ella empezó a hablar como cubana. ¿No? Mi amiga empezó a hablar como cubana y me dijo, yo vine a ayudarte a ti. Me dijo, yo me voy a quedar contigo. Estoy utilizando el cuerpo de tu amiga para comunicarme contigo porque si no, no lo ibas a entender, ¿no? O sea, y yo así, ok, pronto sabrás mi nombre y pronto sabrás quién me mandó. Yo te voy a estar protegiendo y todo lo que necesites hacer con los espíritus, yo voy a estar contigo, ¿no? O sea, como siempre había eso y me decía mi niña. Ay, qué entonces, linda. me acuerdo y me dan ganas de llorar Niña. porque sentí, ¿no? Como ese alivio, ¿no? Y entonces, y ya, se despidió y, o sea, metafóricamente porque ya ahí yo ya sabía que ella se iba a quedar. De hecho, cuando sale mi amiga del trance, la luz se va y regresa, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ya mi amiga se despierta y yo, es que... y me dijo, ok.
ya no quiero que se me sigan metiendo. Y le dije, ya no se te va a meter nada, ¿no? Y Yo estaba harta también. Ya estaba muy, sí, claro, ¿no? Entonces, cansado. muy cansada. Entonces, y ya después de eso fue que, yo fui averiguando, ¿no? Fíjate, o sea, la canción de Dale a tu cuerpo alegría, Magrea, no es una canción nueva, ¿no? Y mucho menos de esa época, o sea, de cuando yo tenía 23 años, saquen su cuenta, tengo 35, o sea, no, o sea, era una canción de moda en los 90s, ¿no? Sí, O sea, sí, nada sí. que ver. Entonces, me pasaba que por todos lados, por donde yo estuviera, Claro. empezaba a sonar la Macarena, ¿no? Que si me iba Chistoso. sí, si me iba al mercado, dale a tu cuerpo alegría. Si estaba en el camión, dale a tu así me pasé como varios días y yo, Macarena, tu nombre es Macarena. Y se va y regresa la luz. De hecho, ¿viste que parpadeó ahorita la luz? ¿No lo viste? No lo sentí. Seguro lo veremos en la grabación. Muy en la leve, grabación. así, hizo así, ¿no? O sea, pero no, en ese, cuando yo estaba en mi casa, o sea, porque llegó un momento en el que es un pensamiento intrusivo, ¿no? La cancioncita, Sí. ¿no? Todo el tiempo está ahí. Y cuando yo dije, como, tu nombre es Macarena, y se va y regresa la luz, y yo dije, claro, ya, ¿para qué? ¿No? Y ya luego me enteré, ¿no? O sea, que mi bisabuela era yoruba y que ella fue la que mandó a Macarena para ayudarme, ¿no? Wow. Wow. Sí, Wow, luego wow. se manifestaron otros, o sea, sé que Sí. tengo 3 por ahí, pero, o sea, como que son los líderes, pero el otro es un monje budista, por eso yo tengo un vínculo con el budismo, ¿no? Ajá. Es un monje budista y ya lo había yo percibido, pero cuando entré a la brujería como tal, soñé con él en mi antigua casa y en la biblioteca de mi papá él me hizo tomar té, ¿no? O sea, y me acuerdo que en el sueño yo tomé el té con él y recuerdo el sabor del té, ¿no? O sea, fue como muy fuerte, ¿no? Y es como, él es como más, pues es un monje budista, ¿no? Él es más como paz, amor, Sí. equilibrio, ¿no? Y creo que es el que Macarena es más guapachosa, ¿no? Ujú. Entonces, y ella, es hija de Oshun, ¿no? Está más vinculada con Oshun. Y siempre, o sea, cuando la percibo o cuando otros la perciben vestida de amarillo, ¿no? Con los colores de Sí, Oshun. de Oshun. Sí, de hecho un amigo me regaló, o sea, cuando estaba pasando todo eso, después, o sea, un amigo, que es muy católico, por cierto, pero, o sea, yo le hice un favor y como en agradecimiento, él me regaló una estatuilla de una, pues una mujer, ¿no? Africana, con su ropa amarilla, ¿no? Ay, qué bonito. Y era la última que quedaba de las bodegas, porque su familia vendía artesanías, ¿no? Y era la última que quedaba en las bodegas. Estaba destinada para ti. Sí, sí. Entonces, como que son señales que están ahí, ¿no? Sí. Siempre. Y ya, pues esa es la historia. Así es como uno Qué contacta hermoso. con sus guías. Sí, así, Qué así hermoso. pasa. Quedé fascinada. Qué fuerte, Hay Isa. mucha plática después de este episodio detrás de cámaras, obviamente, Sí, pero sí. Porque ahorita qué bendición ya que quedamos- sí. que- No, sí, qué bendición que nos trajo esa historia y que todos los que están escuchándola por allá y que la lleguen a ver, o sea, sepan aprovechar los mensajes por ahí, ¿eh? Sí, y justo mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo hago contacto con mis guías? Y yo, es que yo no sé si soy la mejor para decirte, porque, o sea, en mi caso fue en un momento muy caótico, fue en una noche oscura del alma, ¿no? Cañón. Entonces, que es cuando yo dije, ay, lo que sea que esté ahí, por favor, que si algo me está escuchando, bueno, o sea, Ujú. necesito, ¿no? O sea, y justo, pues, yo practicaba esta religión que trabaja mucho con las altas vibraciones, ¿no? Ujú. Igual y si yo en ese entonces no se hubiera practicado satanismo o algo así, Claro. igual y otra cosa hubiera llegado a ayudarme, ¿no? Pero en ese momento, pues como yo, en la práctica que tenía dentro de lo que yo intuía y como yo percibía las cosas,
pues se manifestó lo que se tenía que manifestar. Y, o sea, y nada que ver, ¿no? La yoruba con el budismo que yo estaba practicando, pero llegó ella, ¿no? O sea, qué hermoso. Logré abrir ese portal hacia ella sin querer queriendo, ¿no? Sí, siempre lo que necesitas llega a ti. Llega a ti, nada más hay que saber leer las señales y estar entenderlo. abierto. O sea, aquí sucedieron mil cosas. Sí. Estar en disposición, en dejarte guiar, o sea... Sí, fue todo como muy fuerte, ¿no? O sea, como que fue las temporadas más fuertes. Y hablando en numerología, por ejemplo, yo tenía 23 años, ¿no? O sea, es el número 5. El número 5 habla de cambios, ¿no? Habla de pues cierto caos que se va a estar manifestando, pero para cambiar cosas, ¿no? Entonces, completamente a partir de ahí también para mí vino un cambio completo sobre lo que era la espiritualidad, ¿no? Entonces, claro. Sí. Ay, Isa, ya nos dejaste. Ya nos dejaste boquiabiertos. Yo creo que ese es un buen momento para terminar el podcast. Sí. Dejarlos picados, que todos respiren. Sí. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. Espero que te la hayas pasado muy, muy bien. Y cuando quieras regresar, aquí tienes tu estudio, tu casa. Sí, pídanlo que regrese. Sí regreso. Por favor, cuéntanos tus redes sociales y qué estás haciendo ahorita. Me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como Isabel Pino Flores. Ahorita ando pues dando mucho curso de tarot, de paganismo, un tallercito de paganismo. También ando haciendo comedia con mis amigos y mis amigas y mis amigues de Trastornadas y Replay Tequila. Entonces, pues ahí que estén pendientes de los shows que vamos a dar, ¿no? Perfecto. Y pues muchísimas gracias, Len. Gracias, Pau. Gracias por este episodio. Muchísimas gracias a ustedes, Calabrujitos, por llegar al final de este episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Mausoleo Encantado y a mí me encuentran como The Witching Pau. A mí me encuentran como Lenda IGB. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. ¡Uy, mucha brujería!